Pero en lo que nos estamos refiriendo ahora es una técnica, como tú has dicho antes, una técnica es algo que funciona. Una técnica es un procedimiento que produce resultados. Una técnica no depende de lo que a uno le gusta, lo que a uno le parece bien, lo que a uno se le ocurre, lo que a uno le apetece, no. Una técnica es un procedimiento, una forma de hacer las cosas que produce unos resultados, simplemente. Puede ser que entendamos muy bien cómo funciona la técnica, puede ser que no tengamos ni idea, nos parece mágico, pero el caso es que funciona. Puede ser que nos parezca contraintuitivo, decimos, esto no puede funcionar, pero sin embargo produce los resultados, funciona, eso es una técnica. En el sentido estricto, meditar es una técnica. En el sentido amplio, meditar es reflexionar, es decir, mantener la atención sobre algo. Tenemos que empezar por hablar de la atención. La atención es un radar. Todos nosotros tenemos una atención que se nos va a todo lo que nos llama la atención. Es una palabra, es una expresión muy conocida. Me llama la atención, me llama mucho la atención lo que has dicho antes. Me llama mucho la atención las gafas que llevas. Me llama la atención un ruido que he oído. Me llama la atención mis pensamientos, me llama la atención algo que me he acordado, me he recordado. Estamos acostumbrados a que la atención se vaya y eso está muy bien, porque la atención está hecha para eso. La atención es un radar que detecta todo lo novedoso, todo lo que ocurre, todo lo que se sale de lo corriente, de lo habitual, llama nuestra atención y nos despierta. Y eso nos ha permitido sobrevivir. Nosotros todos descendemos de personas que tenían una atención que se iba al menor ruido que oían al alrededor. Imagínense a nuestros antepasados cómodamente sentados en sus chozas o en sus claros en el bosque y de repente se oye un pequeño ruido, un cric, y todo el mundo se pone en alerta, se levanta y la atención se va a ver ese pequeño ruido, de dónde ha venido, qué ha sido. Es decir, lo natural de la atención es que se vaya. ¿Se vaya a qué? A lo nuevo, se llama a lo que puede ser peligroso, se vaya a lo que puede ser apetitoso. La atención se nos va. Entonces meditar empieza por controlar la atención. Meditar empieza por tomar posesión de tu atención y ponerla en lo que tú quieras. Puedes decir, bueno, es que es muy fácil poner la atención en algo que me interesa. Los niños dicen, no, es que yo esta asignatura me la estudio bien porque es que me gusta mucho. En cambio, esto otro no me gusta y no me concentro, ¿vale? Perfecto. Eso fue lo primero que aprendimos en la escuela todos. Fue a poner nuestra atención en cosas que no nos interesaban. Ni eran, bueno, serían nuevas, pero desde luego no eran interesantes, ni nos servían para nada, ni nos apetecían. Sin embargo, tuvimos que aprender a poner nuestra atención, reflexionar un momento sobre eso y sobre el dominio de la atención. Cuando aprendimos a poner nuestra atención en cosas que no nos interesan. Ahí empieza a entrenarse la atención educada. Y la meditación es una educación de la atención. Es poner la atención sobre algo y no dejar que se vaya a otra cosa. Así de simple. Entonces, ¿por qué nos interesa la atención? Bueno, yo creo que se descubrió por casualidad. Alguien descubrió por casualidad que cuando tenía la atención fija en algo, se producía una respuesta fisiológica. Se produce un estado especial de conciencia. Cuando dejamos que nuestra atención se vaya y que nuestra atención se fije en cosas que tenemos que controlar, que tenemos que evitar o que tenemos que cazar, el cuerpo se activa. Pensar, cada vez que la atención se os va a algún sitio, lo primero que notamos es una activación. Estamos en estado de lucha, en estado de huida o en estado de estrés, estamos activados. En cambio, cuando la atención se mantiene quieta sobre algo, porque sí, sin ninguna finalidad, no quiero conseguir nada, no soy un gato que está tenso vigilando el agujero por donde va a salir el ratón en algún momento para abalanzarme sobre él, entonces estaría en tensión. No, simplemente estoy meditando, estoy sentado a la orilla del mar viendo las olas, o viendo pasar a los pájaros, estoy en el campo viendo cómo las hojas de los árboles se mueven con el viento, estoy concentrado, tengo mi atención puesta en algo, porque sí, no tengo ninguna finalidad. Entonces eso produce un reflejo, que lo llamamos la respuesta de relajación. Fue Herbert Benson, fue el que tuvo por 1970 y poco, tuvo la feliz idea de crear esta expresión tan sencilla, respuesta de relajación, una respuesta psicofisiológica. Técnicamente, respuesta de relajación es algo preciso, no es estar con los amigos, estar charlando, estar distraído viendo la televisión, no. Es
Una respuesta psicofisiológica que se caracteriza por un aumento de la actividad parasimpática, una disminución de la actividad simpática del sistema nervioso, es decir, una disminución del ritmo cardíaco, una disminución de la tensión muscular, un aumento de las ondas de frecuencia alfa en el cerebro, una serie de cambios fisiológicos, una disminución de las hormonas de estrés, del cortisol y de la adrenalina, un aumento, curiosamente, de otras hormonas. La oxitocina, por ejemplo, aumenta en el estado meditativo. Las hormonas sexuales, las gonadotropinas, también aumentan en el estado meditativo, que es una información interesante. Y lo único que hacemos para entrar en este estado es poner nuestra atención sobre algo sin ninguna finalidad. Luego, a partir de ahí, hay 1000 métodos y maneras. ¿Por qué la escuela de la que yo procedo, que es la que fundó Schultz en Alemania hace un siglo ya, y que creó una técnica que se llama entrenamiento autógena, que yo aprendí de un discípulo de Schultz, Wolfgang Lütte, que fue mi maestro en Montreal, científicamente aplica este método, concentración pasiva en algo. Pero eso ya lo inventaron hace mucho tiempo, hace 2000 y pico años, lo inventó Buda. Y muchos miles de años antes de Buda lo inventaron los meditadores yogis. No sabemos, ninguno de ellos pasó a la fama, pero sí sabemos que Buda, cuando dejó su reina y se marchó a los bosques a buscar la iluminación y a buscar la felicidad y la liberación del sufrimiento, estudió con los yogis. Estudió con los yogis que le enseñaron a meditar. Le enseñaron un tipo de meditación que es una meditación estática. Es decir, concentrar la mente sobre algo que no se mueve, sobre algo que está fijo. Se puede uno concentrar en una llama, observando una vela. Se mueve un poco la vela, pero básicamente está fija. Se puede uno concentrar sobre la respiración, muy típica. Tiene mucha difusión. La concentración sobre la respiración, sobre cómo el aire pasa por la nariz y cómo sale. Ese procedimiento continuo es algo fijo. En entrenamiento autógeno básico nos concentramos sobre las sensaciones corporales. Nos concentramos, por ejemplo, sobre la temperatura, sobre cómo nuestro cuerpo está continuamente creando calor. Es cierto, estamos a 36 grados y medio de temperatura y en nuestro entorno hay 20 grados. Aquí en mi habitación, donde yo estoy ahora en mi despacho, debo tener 20 grados de temperatura, es muy confortable, pero mi cuerpo está haciendo un esfuerzo metabólico para aumentar de 20 a 36. ¿Os dais cuenta? O sea, que están muy activas mis células haciendo eso y no me doy cuenta. A menos que me fije, si pongo mi atención en ello, puedo detectar ese esfuerzo, esa termogénesis. Bien, pero sigue siendo una concentración estática. Me estoy concentrando en algo que es fijo, que es todo el tiempo lo mismo. Luis, antes de continuar a meternos en esta experiencia más concreta del meditar, y yendo un poquito al contexto cultural, ¿no? Es diferente, tú ahora hablabas del Buda, hablabas del proceso de iluminación, ¿no? Que los budistas... De los yogis, sí. Los budistas hoy en día lo practican en sus diferentes ramas. Hay contextos diferentes en donde la expresión del meditar, el ejercicio del meditar, la técnica de la meditación, tiene expresiones diferentes, ¿no? ¿Cómo podríamos, para comprender un poquito mejor de qué manera vivimos nosotros la técnica de meditar, si es que la vivimos, y qué problemas aparecen en relación a la práctica? Porque creo que, por lo menos desde mi humilde opinión, tenemos una cierta dificultad los occidentales en quedarnos quietos. Sí. Estamos con 10 o 20 cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, cuando venimos con una propuesta de concéntrate en una, ¿no? A veces se da ese choque y algunas personas simplemente tienen una imposibilidad de
llevar eso a la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos desglosar esta cuestión de manera a tornar un poco más comprensible y tornarlo un poco más comprensible y poder hacer alguna cosa en relación a eso sobre nosotros mismos, ¿no? Bueno, Pavel, has tocado, claro, el tema occidental es muy interesante, porque en los milenios en los que yo estaba ahora, era el objetivo de la meditación, era el lograr la felicidad, el escapar del sufrimiento. Y Buda lo dice claramente, todo el mundo dice que el budismo es una religión. Bueno, pues ya está aceptada como religión, no lo vamos a discutir, pero yo no tengo la impresión de que Buda creyera que estaba fundando una religión. Buda lo que decía era que quería liberarse del sufrimiento y, bueno, enseñaba a la gente que quería aprender cómo lo hacía él. Y Buda descubrió un segundo tipo de meditación, que era la meditación dinámica, es meditar, concentrar la atención no sobre algo que está estático y fijo, sobre algo que fluye. Por ejemplo, en el flujo de los pensamientos. Por ejemplo, en el flujo de los sentimientos. Bien, es el segundo tipo de meditación. Pero tanto, ¿qué es lo que pasaba con la meditación budista? Enseguida. ¿Y qué es lo que pasó con otras escuelas de meditación? Los cristianos también tuvieron unas escuelas de meditación muy buenas, y los sufís árabes también, y los judíos también. Pero curiosamente la meditación judía es muy curiosa, porque no se encuentran los tratados judíos de meditación. Hablan del contacto con la divinidad, hablan de experiencias, hablan de cosas así, pero no hablan nunca de la técnica. Los sufís explican un poco la técnica. Buda explicaba la técnica en sánscrito, pero la explicaba. El entrenamiento autógeno fundamentalmente es explicar la técnica, es cómo se hace. Bueno, pero ocurría una cosa muy curiosa con la meditación, que la primera era la gente que sufría mucho y buscaba cómo liberarse del sufrimiento. Y segundo, es muy fácil en el estado meditativo, en el estado especial de conciencia que se consigue, es muy fácil tener experiencias extrañas, experiencias que podemos llamar místicas, experiencias que podemos llamar de contacto con la divinidad, experiencias que podemos llamar de iluminación. Y entonces es muy fácil, de siempre, de toda la vida, la meditación ha estado asociada con la religión, con prácticas religiosas. Entre otras cosas, yo creo que eran precisamente los monjes y los sacerdotes y esta gente que estaba dedicada a la meditación la única que en aquellas épocas tenían tiempo de estarse horas quietos, sentados, pensando, meditando, centrándose. El resto de la gente tenía que estar labrando tierras o matando enemigos o haciendo castillos y cosas así. Entonces había que estar en una vida retirada que era solamente reservada para los monjes durante miles de años para poder meditar en cualquier religión. Y por eso se asocia con la religión. Tú dijiste al principio de esta reunión, dijiste que era algo que era... ¿Qué palabra dijiste? No dijiste esotérico, pero algo parecido. Místico. Místico, dijiste, sí. Bien, exacto, efectivamente se asocia con eso. De hecho, hay un tipo de meditación muy interesante que es la meditación que podemos llamar espiritual, o que es la meditación concentrada en representaciones de Dios o nombres de Dios o imágenes divinas, o la concentración, los cristianos tienen la oración de Jesús, la oración del corazón, concentración, el rezo cristiano es un ejemplo clarísimo de una técnica de meditación, una técnica mántrica. Los sánscritos también tenían técnicas en las que cantaban las alabanzas de los distintos dioses, los hindúes. Bien, lo interesante es que eso produce un estado especial de conciencia. ¿Qué es lo que pasa en 1900? ¿Qué es lo que pasa en 1900 con Oskar Vogt, que es un alemán, y poco después con Schulz, que no les interesa para nada la religión? De hecho, yo creo que eran un poco ateos, pero sí que les interesa tratar pacientes, sí les interesa dedicarse, y descubren que hay un gran número de pacientes enfermos médicos, porque ambos eran médicos, enfermos médicos que tienen trastornos que no responden a fármacos, pero sí responden al descanso, responden a la relajación. Vogt inventa una técnica, en aquella época era muy famosa la hipnosis y la autohipnosis. Vogt inventa una técnica de hipnosis sin sugestión,
en la cual la gente que hace, es una técnica de concentración, en la cual la gente que hace esa concentración después se encuentra mucho más descansada, mucho más relajada. Schultz toma la continuación de este método y inventa una técnica fundamentalmente para el tratamiento de la ansiedad, del estrés y sobre todo de los trastornos psicofisiológicos, del asma, de las taquicardias. Gran número de taquicardias y de molestias del corazón tienen un componente funcional. Funcional quiere decir que no hay nada roto, simplemente los nervios están funcionando mal, y con estas técnicas se corregían estas alteraciones. Entonces viene un segundo enfoque de la meditación que ya no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver con el tratamiento, con la clínica, con el tratamiento de problemas médicos. Y aparece entonces Lute, años más tarde, en que dice, y esto además es una psicoterapia. Es una psicoterapia porque producimos un estado especial de conciencia en el cual entramos en contacto con nosotros mismos. Aquí hay un aspecto interesante. Ya no se trata de la relajación, ya no se trata de evitar el estrés, se trata de algo más de eso, se trata de percibirse uno a sí mismo. Tú has dicho antes que estamos en multitask, que estamos preocupados de una cosa, luego pendientes de otra, realmente estamos haciendo tantas cosas que no nos da tiempo ni capacidad de ocuparnos de nosotros mismos, de experimentarnos en nosotros mismos. Es muy normal ir por el mundo sin darte cuenta de cómo está funcionando tu cuerpo, sin darte cuenta de cómo están funcionando tus sentimientos. Mucha gente no sabe cómo se siente, no se da cuenta del sentimiento que tiene hasta que explota. Hasta que explota, entonces ya sí se da cuenta. Entonces aparecen tremendos ataques de nervios y crisis de llantos y ataques de pánico de golpe. Y dice, pero esto no ha aparecido de golpe. Esto se estaba labrando durante mucho tiempo, poco a poco, por debajo del nivel de la conciencia. Esa es una palabra muy importante. El nivel de la conciencia quiere decir que hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta. Hay un pequeño ruido en mi despacho que yo no lo oigo hasta que aumenta. Si sí aumenta, ya lo oigo, ya supera el nivel de percepción. Y con la percepción interna ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre con la meditación autógena? Que lo primero que aprendemos es a percibirnos mejor. Entramos en contacto con nosotros mismos y nos percibimos. Te digo porque tú hablas de cómo utilizamos esto en la vida diaria, ahora. Ahora ha venido el gran cambio. Ya no nos interesa la religión, ni la iluminación, ni ponernos en contacto con la divinidad. A mucha gente sí. A la gente que eso le interesa, desde luego, cualquier técnica de meditación es favorable y es útil. Pero hay una cosa que sí que nos interesa y es, antes de ponernos en contacto con Dios, tenemos que ir paso a paso. Vamos a ponernos primero en contacto con nosotros mismos. Es la cuestión de darte cuenta de quién eres, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, de qué vas, qué es lo que quieres en la vida. ¿Cuánta gente hay insatisfecha, vacía e incómoda y con la impresión de que quieren algo y no saben quién es? Eso tendréis a todos los que tengáis consulta psicológica, os llegarán pacientes que una de sus grandes quejas es sentirse vacías, no saber lo que quieren, tener la impresión de que la vida no tiene sentido, todo eso. Pongámonos en contacto con nosotros mismos. La meditación te da dos cosas. Te desarrolla la atención. Es un entrenamiento de la atención. Entonces, una vez que entrenas la atención para ponerla donde tú quieres y que no se te vaya, ¿qué quiere decir que no se te vaya? Quiere decir que cada vez que se te va, te das cuenta de que se te ha ido y la vuelves a poner en lo que tú quieres. Es absurdo la idea de que querer meditar y sin distraerse. Hay que aceptar, es que distraerse es lo natural. Lo natural es distraerse. Distraerse quiere decir salirse de lo que no te interesa porque la atención se va a cosas que pueden ser más interesantes o más peligrosas. Entrenas la atención, la capacidad de tenerla fija en algo sitio. Eso no es cuestión de... Bueno, es cuestión de voluntad hacer el entrenamiento, hacer la práctica, pero no es cuestión de voluntad mantener la atención en lo que tú quieres, es cuestión de práctica, es cuestión de práctica. Es increíble el resultado de la práctica, es el efecto entrenamiento. El efecto del entrenamiento es milagroso. Con la práctica uno consigue mantener una atención firme en lo que quiera durante el tiempo que quiera. Práctica y tiempo. Y la segunda cosa que entrenas, importante, es la percepción. Percepción es darte cuenta de ti mismo. Y también esto se extrapola, porque la atención mejora en la vida normal. En la vida normal, cuando tú estás escuchando a alguien, hay veces en que
te distraes y te pones a pensar en otra cosa sin darte cuenta. Eso a todo el mundo le pasa. Eso es una atención poco entrenada. En cuanto si entrenas la atención con la meditación, después puedes mantener la atención concentrada en lo que tú quieras, en los estudios. Yo he preparado a muchos estudiantes y opositores y lo que encuentran es una gran capacidad, aumento de la capacidad de estudio, quiere decir aumento de la capacidad de mantener la atención quieta en lo que estás. Pero volvemos a lo que tú dices, a la vida diaria. ¿Qué hacemos en la vida diaria? Sí que queremos estar relajados, tomarnos las cosas con calma, no alterarnos en la vida, eso es cierto. Pero para eso tenemos que estar muy entrenados. Y el entrenamiento es sencillo. Es lo mismo que la persona que quiere estar en buena forma física y que quiere estar delgada y que atlética. ¿Y qué es lo que hace esa persona? No basta con que quiera hacerlo, ni tampoco basta con que vaya al gimnasio cada 2 sábados. No, tiene un programa cotidiano, continuo, seguido de ejercicio de mantenimiento. Déjame aquí introducir una cuestión que me parece interesante poder desarrollar, para inclusive comprender cómo es que se da este proceso de entrar en contacto con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo, y que al mismo tiempo abre puertas ¿no? Porque hay un concepto que está muy ligado a la terapia autógena y al meditar en sí en general, que es la autogenicidad, ¿no? Que tiene que ver, que remite a la idea de que el organismo es capaz de generar sus propios recursos de recuperación en relación a la situación que se esté atravesando. A mí esto me abre enseguida el espectro, porque yo soy de aquellas personas que creo que prácticamente cualquier persona se puede recuperar de prácticamente cualquier cosa desde que cuente con los elementos para poderlo hacer, ¿no? O sea, el potencial está en nosotros, las herramientas están en nosotros, y ellas cohabitan en nuestro organismo. Nuestro organismo es capaz de... ¿Cómo podemos desarrollar, podemos profundar en esta cuestión de la autogenicidad para ver inclusive hasta qué punto nos puede llevar esta cuestión del meditar, ¿no? Por supuesto. La autogenicidad es, está relacionada con el concepto de la homeostasis. La homeostasis quiere decir que mantenemos nuestro cuerpo en un estado constante, independientemente de cómo cambie el ambiente. Antes hablé de la temperatura. Aquí ya hay 20 grados en mi despacho y yo estoy a 36 grados y medio por dentro. Pero si hubiera 7 grados, seguiría estando a 36 grados y medio por dentro. A menos que me entrara una hipotermia, entonces me pondría muy enfermo, me podría morir. Pero si tengo el organismo bien organizado, aunque haga mucho frío fuera y aunque tenga poca ropa, puedo mantener la temperatura interna. Hay una capacidad de homeostasis, hay una capacidad de autorregulación. Me puedo cortar y si con algún instrumento hago una raya en mi mesa, esa raya va a estar ahí siempre. A menos esa grieta, a menos que la pinte, la arregle, pero va a estar ahí siempre. Pero si me hago una raya en la mano, me hago una herida en la mano, al cabo de un tiempo se va a cerrar, va a dejar de sangrar enseguida, se va a ir cerrando y puede que llegue un momento en que ni siquiera vea la cicatriz. Tenemos la capacidad de autorreparación física, es una observación continua, y también tenemos una capacidad de autorreparación psicológica. Y hay un refrán que dicen que el tiempo lo cura todo. No es que el tiempo cure nada, es que simplemente necesitamos un cierto tiempo para que la capacidad de autorregulación funcione. Tú has escrito o has dirigido un libro sobre duelos, y es que el concepto básico del duelo es que la pérdida más desgarrante y más horrible que uno puede sufrir se acaba curando, uno se acaba superando y la vida sigue adelante a pesar de esa horrible desgracia. Tenemos esa capacidad de autocuración. Entonces, el principio de autogenicidad aplicado a la clínica quiere decir que la intervención clínica muchas veces no es necesariamente aportar algo nuevo a lo que ya hay, sino eliminar algo que está impidiendo la curación. Si yo la herida que me hice antes me la mancho y la tengo sucia y se me infecta, no se me va a curar.
tengo que eliminar la infección, tengo que limpiarla para que el proceso fisiológico pueda seguir adelante. El duelo. Si hay algunos elementos que me impiden hacer mi duelo y que me impiden ir superando ese sufrimiento, no se me va a pasar nunca el duelo. Es decir, el concepto de que el ser humano tiene las capacidades, estamos construidos para autorregularnos, autorrepararnos, va acompañado del concepto de que muchas veces no se trata de añadir algo, sino de eliminar lo que está impidiendo el proceso automático de recuperación y autorrecuperación. Bueno, tenemos un ejemplo muy sencillo, si lo hacemos todos los días cuando nos acostamos por la noche, nos metemos en la cama y nos quedamos dormidos, estamos poniendo nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo, podemos decir, si queréis, psicológica y fisiológicamente, nos estamos poniendo en un estado de autorrecuperación, de autorreparación. Por eso es tan importante dormir, porque dormir es un reset, es el tiempo necesario para que, como no hay ninguna otra cosa que hacer, el cuerpo se dedica a autorrepararse y el cerebro se dedica a autorrepararse y las experiencias psicológicas se reposan y las memorias se consolidan. Todo lo que hemos aprendido durante el día se graba y se mantiene, se codifica de manera estable mientras estamos dormidos. Estamos dando un tiempo para que el proceso de autorreparación funcione a tope. Eso es un concepto muy importante. ¿Qué es lo que ocurre con la práctica de la meditación en general? Ocurre que ese proceso de autorrecuperación no solamente lo concentramos en el sueño nocturno, sino que lo concentramos a lo largo del día, en los momentos en que entramos en estado meditativo, son los momentos en que nuestra capacidad de autorreparación aumenta. No es una cuestión de que ocurra o que no ocurra, es una cuestión de eficiencia. Continuamente estamos reparándonos, reconstruyéndonos, reorganizándonos, pero si estamos en un estado de estrés y de lucha, huida, Disculpen, parece que hubo un problema aquí. A ver, Luis. Yo no era, ¿eh? Ok, sí, alguien que entró ahí. Okay. Yo no era, fuera algún micro. Bueno, entonces, lo que te estaba diciendo, entonces, si no dormimos, en estado de estrés, la capacidad de autorreparación no funciona muy poco. ¿No? En estado de calma funciona más. En el sueño, mientras estamos durmiendo, un sueño plácido funciona más. Y mientras estamos meditando, funciona más. Esos son momentos importantes. Hay muchos estudios, por cierto, en distintas técnicas de meditación, que curiosamente son todas, los efectos estudiados biológicamente, son todos bastante parecidos en distintos enfoques. Y hay bastantes estudios sobre cómo mejora la organización endocrina, incluso cómo mejoran el DNA, cómo mejoran los telómeros, los cromosomas, las pequeñas partículas, cada vez que una célula se reproduce, un pequeño trocito que se pierde y según se va perdiendo, por eso envejecemos, por eso nos morimos al final y el cuerpo, esa capacidad de autorrecuperación y autorreparación no es eterna, se va perdiendo. En los niños es muy potente y según va pasando el tiempo, cada vez es más deficiente. Y una de las razones por las que es más deficiente es porque hay un pequeño trocito de DNA en las células que se pierde cada vez que una célula se duplica, se reproduce. Bueno, pues esos telómeros aumentan su longitud, disminuyen, se acortan, las células, la genética celular se estropea más despacio en la gente que medita que en la que no medita. Es un ejemplo más de ese fenómeno de autogenicidad, pero la autogenicidad tiene otro aspecto. La autogenicidad tiene otro aspecto más psicológico y es que mientras estás meditando aumenta tu percepción de ti mismo y al aumentar tu percepción te das cuenta de lo que estás haciendo. Gran parte de las cosas que hacemos están por debajo del nivel de la conciencia. Yo sé que estoy hablando con vosotros, pero no tengo ni idea de lo que está haciendo mi corazón, ni mi hígado, ni mis pulmones, ni nada de eso. No tengo ni idea de mi subconsciente, cómo está funcionando. Me están viniendo imágenes y recuerdos. No tengo ni idea de cómo he hecho para que me vengan esos recuerdos. Son cosas que funcionan sin conocimiento, sin saber. Y en el estado meditativo la mente se amplía.
decimos que es un estado ampliado de conciencia. Un estado ampliado de conciencia quiere decir que te das cuenta de más cosas. Percibes tu autogenicidad, te das cuenta cómo estás por dentro. Hay gente que se sorprende. Ahora, con el gran éxito, la gran difusión de la técnica mindfulness, del mindfulness-based stress reduction de los americanos, hay como gran descubrimiento, están reportando cada vez más lo que llaman efectos adversos o efectos desagradables de la meditación. ¿Os habrá sonado? Ni son adversos ni son desagradables. Lo que pasa es que hay mucha gente que percibe cosas dentro de sí que no le gustan. Y decimos, claro, es desagradable y es adverso porque yo estaba haciendo esto para relajarme, para ser feliz, y de repente resulta que es que me acuerdo que se murió mi abuelita cuando yo tenía 7 años y lo sentí mucho y me entra mucha pena y mucha tristeza. Eso no es que un efecto adverso ni desagradable, es un efecto totalmente esperable cuando la conciencia se amplía y uno percibe procesos inconscientes, extraconscientes, que están funcionando todo el tiempo, lo sepamos o no lo sepamos. Es decir, la autogenicidad también quiere decir la percepción, el darte cuenta cómo estás funcionando, el darte cuenta del funcionamiento interno. Eso que decías de que se reportan casos como siendo adversos, ¿no? en términos de resultados en los casos de meditación. Sí. Y esto que tú explicabas me remite mucho a la idea de normalidad y de naturalidad, ¿no? O sea, es adverso desde el punto de vista normal, porque rompe con la norma, ¿no? Coloca al sujeto en otra perspectiva de sí, que no es la normativa, digamos así. No en tanto es absolutamente natural, porque el proceso es de él y lo que se pasa es en él, ¿no? Exacto. Y automáticamente esto es etiquetado como siendo algo que debe evitarse o algo por el estilo, ¿no? Una experiencia que debe evitarse. Yo creo que es correcto desde el punto de vista de marketing decir que la meditación es fenomenal porque te relajas, te hace muy feliz, te encuentras mucho más tranquilo, te encuentras más a gusto, mejora tu salud. Eso está muy bien. Pero enseguida hay que avisar. Es decir, y también vas a ampliar la conciencia, te vas a dar cuenta de ti mismo, te vas a percibir mejor, y cuidado que es que puede haber cosas en ti que no te gusten nada. Pero eso no es malo, eso no es adverso, todo lo contrario. Eso es beneficioso, eso quiere decir que esos aspectos desagradables de ti mismo, al irse poniendo en contacto contigo, van a irse disolviendo, van a irse neutralizando. Tenemos un término técnico que es el término neutralización. Todos habló antes del principio de autogenicidad. Hay otro principio que es el principio de neutralización, que es que durante el estado autógeno y en general durante todos los estados meditativos, los traumas y las contradicciones no superadas empiezan a movilizarse y empiezan a digerirse. Tenemos la capacidad de superar los traumas. Si lo dejamos, si los tenemos encapsulados, como suele ocurrir, si están cerrados, si están fuera de la conciencia, si están fuera de los procesos de recuperación, pues no se recuperan. Tú sabes, en tu libro hay varios capítulos que explican muy bien lo que ocurre con el duelo encapsulado, con el duelo enmascarado, con el duelo patológico. Un duelo patológico es un duelo que no ocurre, y 40 años más tarde esa persona todavía está sufriendo la tristeza y la pena de la persona que perdió cuando era niño. ¿Por qué? Porque se ha paralizado el duelo patológico. Es decir, entrar en contacto con los procesos internos no resueltos no es adverso, es tremendamente favorable, siempre y cuando dejemos que ese proceso continúe y termine, y siempre y cuando sepamos cómo hacer para que continúe y termine. Eso forma parte. Claro, si haces meditación para ser feliz, estar contento y ganar más dinero en bolsa, y la bolsa se hunde, pues dices, esto ha sido un efecto adverso, no era lo que yo quería. Si haces meditación con la idea de ser más tú mismo, de desarrollarte más, de entrar en contacto con tus capacidades, de superar y resolver todos los traumas, todos los conflictos ocultos que te has ido acumulando a lo largo de la vida, si lo haces con ese concepto, entonces no hay efecto adverso, todo es favorable, todo funciona.
funciona bien. Yo creo que sí, has tocado un punto importante. Yo creo que es una gran responsabilidad de avisar que, ojo con la meditación, porque sí es ciertamente, se produce el efecto relajación, pero también se produce el efecto ampliación de conciencia, bueno, que está muy bien, que puede descubrir cosas muy interesantes, pero también se produce tanta ampliación de conciencia que puedes entrar en contacto con traumas que estaban encapsulados, que estaban ocultos, y eso es desagradable. Tan desagradable como si te clavas una espina y el enfermero te la va a sacar la espina y te hace daño. Dice, oiga, que me hace daño, sí, ya, lo siento, pero es que le tengo que sacar la espina, ¿no? Para curársela. Viene a ser algo parecido. Esas descargas y esos fenómenos negativos es parecido a una espina que está sacándose. Luis, desde el punto de vista del sujeto, ¿no? del individuo, es comprensible que, bueno, que sí, comprensible, y no solo comprensible, o sea, sabemos que estos procesos llevan el proceso del meditar, sea cuál fue la práctica que se lleve a cabo, abre puertas de camino a la curación en diferentes aspectos del sujeto. Bueno, nosotros somos animales relacionales, ¿no? Y nos movemos mucho en el ámbito de la intersubjetividad, en donde la imagen que el otro tiene de mí tiene un impacto sobre mí, tiene una cierta consecuencia, digamos así. Cuando tenemos un caso, por ejemplo, en donde hay un estado de ansiedad muy elevado, la persona está en estados de estrés extremadamente limitantes en términos de angustia, no sé, todas esas situaciones que a ninguno de nosotros nos gusta vivir. Y tenemos un contexto familiar que en absolutamente nada colabora. Pero la persona se esfuerza por tratar de hacer su parte y de curarse, digámoslo. Utilicemos este término de forma genérica. Esta interferencia de parte de estos significativos en términos de relación, ¿no tornan imposible a veces ese proceso de curación? ¿O puede ser igualmente alcanzarse la recuperación y el bienestar, inclusive estando inmerso en un ambiente que nada favorece? Todo depende de la intensidad del ambiente, podemos decir. Estamos construidos para superar las mayores adversidades, eso es cierto, hasta cierto punto. Pero necesitamos apoyo, necesitamos comida. Podemos vivir con poca comida, pero necesitamos algo de comida. Si se nos priva de alimento, yo creo que el récord del mundo está en 40 o 50 días, el tiempo que se puede vivir sin comer, pero llega un momento en que ya te mueres de falta de alimento. Con el agua ocurre lo mismo, tenemos que beber líquidos, podemos resistir bastante tiempo sin líquidos. Con el amor hay un proverbio chino que dice algo así como que se puede vivir, pues está muy cómodo una semana sin comer, un día sin beber agua y una hora sin amor. Esos son como los máximos. Entonces necesitamos amor para vivir, para estar bien, para estar. Entonces, si uno vive en un ambiente adverso, es lo mismo que si uno vive en un desierto sin agua, te mueres de sed. Si vives en un ambiente adverso, te mueres de desamor, te mueres de falta de apoyo, te mueres o enfermas o no te puedes. Ahora bien, hay un concepto muy interesante que se llama el apoyo interno. Necesitamos apoyo. Necesitamos el apoyo intersubjetivo de la gente que nos rodea. Pero los humanos tenemos una gran capacidad de crear mundos internos, tenemos representaciones mentales. Entonces, uno puede tener una representación mental de una relación altamente satisfactoria, de una relación realmente de gran apoyo, de gran fe y de gran confianza, que ya no existe. Esa persona desapareció, ya no está en mi vida, pero tengo el recuerdo, tengo la vivencia. Eso me queda. Y eso crea un apoyo interno, eso crea la sensación de que hay algo dentro de ti que te protege y que te ayuda en la adversidad. Eso, el intersubjetivo,
sí, dependemos enormemente de la relación con los demás. Pero también hay algo intrasubjetivo. Tenemos eso lo estudiaron mucho, como sabéis, los ingleses con la teoría de las relaciones objetales. Las relaciones objetales es la idea de que tenemos relaciones con los demás, con personas físicas, con personas que nos tratamos, pero también tenemos relaciones mentales, con la representación de esas personas y con la representación de esa relación con esas personas. Todo el mundo tiene, el que tiene la suerte de haber tenido una buena relación temprana, conserva esa relación toda la vida. Conserva esa buena madre interna o ese buen padre o ese buen amigo, esa buena relación, la conservas y te ayuda en momentos de dificultad. Y el que no tiene esa representación interna, aunque esté rodeado en el palacio de Buda antes de escaparse, aunque esté rodeado de todas las maravillas, todas las comodidades y todos los lujos, si le falta esa sensación profunda interna de relación óptima, no sabe aprovechar. Hay mucha gente que tiene situaciones privilegiadas y no las saben aprovechar, no las pueden aprovechar porque no las viven dentro. Yo creo que eso es muy interesante, es muy importante. El concepto intersubjetivo e intrasubjetivo. No se trata de que la relación buena con los demás, eso está muy bien, pero de lo que es importante es de que esa relación se internalice. Hay personas que tienen un filtro maravilloso. Hay personas que cualquier pequeño agravio, cualquier horrible agravio, cualquier tremenda situación, la filtran, no les afectan, es como si no se enteraran. Y en cambio, cualquier pequeño gesto de bondad, cualquier sonrisa pasajera, la absorben y les gratifica mucho. Son personas que van felices por la vida. Yo lo comparo con las plantas. En Canarias hay una planta que crece en los tejados, el verode. Crece en los tejados, no tiene tierra, no necesita tierra, crece en las tejas, se alimenta, se riega y es una planta carnosa, es una planta con buenas hojas, coge la humedad del ambiente, crece. Y luego hay otra planta, otra flor que me parece que es la delfa, puede ser la delfa, es una planta que hay que regarla todos los días con muchísimo cuidado. Si un fin de semana te vas y te olvidas, cuando vuelves se ha secado, es una pesadilla de planta. Y hay gente así. Hay plantas, hay gente verode que están en cualquier sitio, cualquier pequeñita cosa, el que un pajarito les cante, ya les alegra el día, ya les anima, son capaces de captar todo lo positivo. Y hay otra gente que nada les gusta, que habrás visto algunos tipos de pacientes que empiezas a ver y dices, bueno, exactamente, ¿cuál es tu desgracia? O sea, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te está pasando? Todo está bien en tu vida. Lo que está mal es porque lo has estropeado tú. ¿Por qué es eso? Hay gente... Entonces, ¿De qué manera en ese caso la meditación como práctica puede interferir de manera positiva? En ese caso, la meditación ahí es muy positiva. La meditación es muy positiva en esos casos porque es el contacto. Y bueno, la meditación en los casos que estamos diciendo de personas que son muy desgraciadas y que no solo porque viven en un ambiente hostil, sino porque es que no pueden aprovechar, no pueden disfrutar de las cosas buenas, no pueden buscar cosas buenas. La meditación les resulta sumamente favorable y también un poco difícil. Un poco difícil porque son precisamente esas personas que cuando empiezan a meditar, en pocos días de meditación empiezan a tener afectos, entre comillas, adversos. Empiezan a ponerse en contacto con su sufrimiento. Es frecuente que tengan crisis de llanto meditando. Las descargas de llanto son tremendamente frecuentes. Ya en mis cursos siempre hay una persona de cada 10 en las primeras semanas de curso tiene una descarga de llanto. ¿Por qué? Porque hay tantas penas contenidas, tantas penas guardadas, ocultas, y al ampliarse la conciencia salen a relucir. Entonces esas personas que tienen tanta necesidad, que les va a sentar también la meditación, es muy importante enseñarla muy bien y supervisarla muy bien y cuidarla muy bien, porque van a tener efectos adversos, ya lo sabemos. Una de las cosas que hacemos cuando en la toma de historia, cuando vamos a tomar un paciente y le vamos a enseñar meditación, una de las cosas importantes que queremos saber es la historia traumática. La historia traumática quiere decir qué traumas, qué dificultades, qué conflictos, qué problemas hay en su vida, entre otras cosas para estar prevenidos, porque si son muchos
ya sabemos que van a tener efectos adversos. Y le explicamos pronto el principio de neutralización, le explicamos pronto el concepto de la ampliación de la conciencia y de cómo se va a ir reparando los traumas según nos pongamos en contacto con ellos y todo eso. Pero sí, volviendo a tu pregunta, sí, es muy importante. Otra cosa importante es que la meditación solo se aprende bien cuando la relación con el terapeuta que te enseña la meditación es muy buena. Tienes que tener mucha confianza en esa persona. Y esa confianza hay veces en que se gana en un día, en 2 días, en 2 sesiones ya hay una buena relación terapéutica. Hay veces en que hace falta 2 años de terapia para que un paciente esté preparado para aprender, para empezar a meditar, porque no se trata de aprender la técnica, que es fácil. Se trata de practicarla y se trata sobre todo de saber cómo integrar lo que vas descubriendo. Lo que vas descubriendo cuando hablamos de psicoterapia autógena, de lo que hablamos es ir descubriendo la intrasubjetividad que va surgiendo. Y para eso la intersubjetividad con el terapeuta tiene que ser muy buena, tiene que funcionar muy bien. Ok. Yo divido este encuentro en 2 partes, ¿no? Una primera parte en donde básicamente la conversación se discurre entre tú y yo, y otra parte en donde vamos a dar paso a la intervención de los Por favor, bien, muy bien. Yo te propongo, si te parece, Luis, y si le parece a todos los asistentes, como para hacernos un break, aquí no tenemos cafecito para tomar, pero podemos hacer un ejercicio de meditación, ¿no, Luis? Algo que pueda la gente tal vez utilizar después en su día a día. ¿Qué te parece? ¿Quieres que hagamos un ejercicio de meditación ahora? Sí, exacto. En este momento, pero primero yo quisiera saber qué experiencia tenéis con meditación, los que estáis aquí. ¿Habéis meditado? Simplemente levantar el dedo, que yo lo vea. ¿Cuántos de vosotros tenéis práctica? Muy bien, esto es muy bien, una clase muy completa, avanzada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces ya sabéis, no sé exactamente, ya no os voy a preguntar qué técnica, qué procedimiento, cómo lo hacéis, sabéis que os concentráis en algo, pero os voy a decir la esencia de la meditación perfecta, la meditación máxima es no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada. No hacer nada. Si hacemos algo, nos concentramos en algo, repetimos alguna frase, tenemos alguna imagen, es porque estar sin hacer nada es tan difícil que, bueno, hacemos algo mínimo para entretenernos, para focalizar la atención. Entonces yo diría que la atención, la concentración, hay que ser el Dalai Lama y estar 50 años en un monasterio para estar mucho tiempo sin hacer nada. Pero 1 minuto sin hacer nada es fácil. Se puede hacer. Yo siempre empiezo por ahí. Para los que tienen experiencia y para los que no tienen experiencia, os voy a pedir que hagamos esa práctica tan sencilla de no hacer nada. No hacer nada, ¿qué quiere decir? Muy bien, estupendo. Es quitarse las gafas, buena idea, para que no estar pendiente de cómo te aprieta en la nariz, todo eso. No hacer nada, primero hay que sentarse en una postura. Por cierto, ¿algunos de vosotros hacéis la postura yogi, la postura del loto o alguna de estas posturas orientales para meditar? Eso, los que hagáis postura yogi tenéis muchísimo mérito. Y os diréis que como occidentales no estáis preparados para eso, porque los orientales... ahora menos porque están más occidentalizados, más civilizados, pero normalmente no tienen sillas, viven se sientan en el suelo. Tener sillas es de la gente educada de las ciudades, de los profesionales, pero en la India, en el campo, no se sientan en sillas, se sientan directamente en el suelo, o en un cojín, o en una alfombra. Se sientan en el suelo con las piernas cruzadas y es su forma normal de sentarse desde niños. O sea que son capaces de estar sentados en la dificilísima postura del loto sin mover ningún músculo. Les sale natural. Nosotros, en general, hacemos mejor en sentarnos en una silla, en un sillón, la espalda bien apoyada, el culo bien puesto en el centro de la silla, los bien puestos en
los pies en el suelo, los brazos apoyados a lo largo del cuerpo, apoyados en las piernas o apoyados en los brazos del sillón. La idea es una postura en la que no haya que contraer ningún músculo. Es decir, si todos los músculos se relajan, no lo notarías. Está el cuerpo sostenido por su propio peso. Tomamos la postura, cerramos los ojos para no ver. Cuando uno cierra los ojos se crea un reflejo de interiorización, digamos. Y ahora no hacer nada. Yo os cuento el minuto. Ahora estamos no os preocupéis del tiempo. Estamos sin hacer nada, no hacer nada. Bueno, notaréis, no estáis haciendo nada, pero notaréis que la respiración sigue funcionando sola. Es posible que notéis que el corazón sigue funcionando solo, eso es automático, no lo estás haciendo tú. Puede que notes que la cabeza funciona, te vengan pensamientos, recuerdos, ideas, pero eso no lo estás haciendo tú, es automático. El cerebro funciona en automático, igual que el corazón, igual que el hígado. La idea es pasando de todo, no hacer nada. Ya pasó el minuto. Ya, volver aquí. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha parecido? Que alguien me diga algo. Rosana, ¿qué te ha parecido, Rosana? ¿Qué has hecho? ¿No has hecho nada? No hice nada. Lo único que se me apareció como un color y miré el color nomás. Lo miré. Exacto. Como estás ahí, cuando estás sin hacer nada, como estás ahí, no puedes evitar darte cuenta de lo que ocurre. Pero no te importa. Si hay un color, pues tú lo ves, pero te da igual. No discutes con el color. Decir, pues me gustaría que fuera más claro. Yo lo querría más oscuro. No, me parece un color, pues déjale, no es cosa tuya. Perfecto, pasando totalmente. Estás muy bien. ¿Qué tal, Alberto? Alberto, no sé cuántos Albertos hay. Estoy viendo un Alberto que lleva un jersey colorado. Alberto, ¿qué ha pasado? Nada. ¿Nada? No hice nada. ¿No has hecho nada y no ha pasado nada? ¿No has notado nada especial? No, solamente la respiración tranqui y nada más. Vale. Escuchad, hay una técnica muy conocida que consiste en fijarse en la respiración. Pones la atención en la respiración. Eso es estar haciendo algo. Puedes estar mucho tiempo. Puedes estar 5 minutos, 10 minutos seguidos poniendo la atención a la respiración. Pero no hacer nada, no te fijas en la respiración. Lo que pasa igual que Rosana, si te das cuenta que respiras, pues como estás respirando te puedes dar cuenta de que respiras, pero no te importa que respiras. El no hacer nada incluye un factor que no os he dicho, pero que habéis descubierto, que es que te da igual lo que pase, que te da lo mismo. Que si te acuerdas de una cosa importantísima, que te da lo mismo. Si se te queda la mente en blanco, te parece fenomenal. Si se te agrupan las ideas, si te agolpan cantidad de cosas, te parece fenomenal. Pasando. Es el concepto de pasar. Nosotros lo llamamos en Autogenics, lo llamamos aceptación pasiva. Aceptación quiere decir que cualquier cosa que ocurre. Y como ocurre, pues no vas a discutir con la realidad, no vas a discutir con los colores, ni con el aire. No, es cierto que está ocurriendo. Y pasiva quiere decir que pasas, que no te importa, que no es tu problema, que tú estás ocupado haciendo nada, que no hay que hacer nada. Entonces, esta es no sé si os ha gustado, como break, es la técnica. Luego, si quieres estar más tiempo de un minuto es fácil. Yo lo hago con gente completamente ingenua que jamás ha meditado y un minuto casi todo el mundo puede hacer un minuto, excepto las personas perfeccionistas. Las personas perfeccionistas cuando acaba el minuto dicen, no he conseguido relajarme. No. Mujer de Dios, hombre de Dios, ¿quién te ha dicho que te relajes? Si lo único que hemos dicho es que no hagas nada.
No hagas nada, da igual que te relajes, que te pongas nervioso, que te entre la risa, da lo mismo. Tú no haces nada. Entonces descubres dos cosas. Que descubres es el fenómeno de los automatismos. El automatismo quiere decir que todo está funcionando solo. Hay veces en que estamos haciendo algo. Yo ahora estoy haciendo algo, estoy acordándome, estoy ordenando mis pensamientos, estoy ordenando mis ideas para transmitiroslas, todo eso lo estoy haciendo. Pero si yo cierro los ojos y no hago nada, y en ese momento de repente veo la portada del libro que ha editado Pavel, pues eso no lo estoy haciendo yo, eso es un fenómeno automático, me están viniendo cosas, aparecen imágenes, aparecen recuerdos, aparecen sentimientos, aparecen cosas. Entonces lo primero que descubres con el minuto sin hacer nada es la diferencia entre lo que uno hace y lo que tu organismo hace. Puede que ser que notes una punzada en el costado, puede ser que note, claro, el cerebro siempre está funcionando, el cerebro es una máquina de resolver problemas, igual que el hígado es una máquina de desintoxicar y de limpiar la sangre y de digerir la comida, lo está haciendo siempre, y el corazón es una máquina de mover la sangre por todo el cuerpo, son automáticos, lo están haciendo siempre, es su trabajo, no tienen que hacer otra cosa. ¿Cómo vas a parar? Hay gente que dice, es que no puedo parar los pensamientos. Afortunadamente no los puedes parar ni los tienes que parar, déjalos, el cerebro está funcionando, está produciendo pensamientos todo el rato. Lo que sí que puedes hacer es no hacerles caso. Lo que sí que puedes hacer es aceptar que el cerebro está funcionando todo el rato, pero tú eliges de manera deliberada y a conciencia, porque así lo quieres hacer, eliges no hacer caso, no hacer caso de tus pensamientos. Eso es muy fácil. Cuando los pensamientos, las imágenes y las ideas que vienen son poco intensas, son poco conflictivas, son poquitas, es muy fácil no hacer caso. Es muy fácil, la aceptación pasiva es muy fácil. Cuando lo que viene es muy importante o muy trágico o muy potente, es muy difícil la aceptación. Pero la técnica no cambia, la técnica es siempre la misma. Te muteaste. No te escuchamos. Dice, mi ordenador dice que me has silenciado tú. No, te estoy silenciando a otra persona, no a ti, por eso. Ha sido automático. Bueno, escuchar. Entonces, quiero decir que la aceptación pasiva, hay veces que es fácil, con lo cual con poquito entrenamiento ya te sale. Hay veces que es muy difícil, con lo cual necesitas un montón de entrenamiento para que te salga. Pero el concepto de fácil o difícil yo lo cambio. No digo, bueno, sí es cierto, que es fácil, es cierto que es difícil, pero vamos a decir otras maneras. Hay veces en que con el entrenamiento que tienes te basta, y hay otras veces en que necesitas más entrenamiento, tienes que seguir practicando para mantener la aceptación pasiva. Bueno, no sé, ¿os ha gustado el ejercicio? Sí. Podríamos ahora, nos gustaría a Luis también seguramente, que bueno, abrir el momento de que sean ustedes a colocar preguntas, comentarios, reflexiones, apuntar desde la experiencia de cada uno sobre este tema. Si les parece, por favor, abrimos la cámara, jueguen. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar algo? Alberto, adelante, Alberto. No, yo quería justamente, recordando un poco lo que estaba hablando Luis hoy, el tema de los... Digo, creo que como se plantea, hay gente que tiene más facilidad, hay gente que tiene un poco menos facilidad para poder hacer este tipo de sentirse de esa forma, ¿no? Yo lo aprendí mucho de mi padre, y me acordaba de lo que decía Luis cuando se mueven los árboles, las hojas y los pájaros. Y mi padre justamente era uno de los que vivíamos cuando salíamos a jugar juntos, que me llevaba a jugar, ¿no? Que era niño. Me acuerdo que siempre nos quedamos en lugares, por ejemplo, donde había cerca de un río, o había árboles, había pájaros. Y entonces yo aprendí mucho en ese sentido. Mi padre tenía esa condición
de transmitirme esa tranquilidad de estar sin hacer nada en paz y escuchando y mirando un pájaro, por ejemplo. Y creo que es una de las cosas que, bueno, por suerte logré retener y me ayudó mucho para hacerlo, en cierta forma, para seguirlo ejercitando, ¿no? Lo que hablamos hoy, lo que plantearon ustedes hoy, el tema de seguir generando esa instancia, de poderlo seguir manteniendo. Y eso es una de las cosas que a mí me trae muchos recuerdos en ese sentido, pero no solo recuerdos, sino el tema de cómo yo llegué a poder tener estar sin hacer nada, estar tranquilo. Y les agradezco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es importantísimo para mí y lo puedo transmitir a otra gente también. Gracias, Alberto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Norma, adelante. Yo, perdón. Sí. Sí, yo recuerdo que la primera vez que iba a meditar, me fui a mi cuarto y hace muchos años ya, y estuve así con los ojos cerrados y me pareció que había pasado un montón de tiempo y habían pasado 20 segundos. Pero seguí todos los días, yo medito todos los días, y yo medito 20 minutos tranquilamente. En un momento que yo quiero parar, me evado, porque tengo, en aquel entonces, ahora mis hijos son grandes, pero tenía 3 hijos, una casa, mi marido, un bebé, todo eso me tenía todo el tiempo desde las 6 de la mañana. Pero entonces yo, cuando me di cuenta que estaba tan apurada todo el día, me levantaba un poco antes y me dedicaba media hora a estar conmigo. Y eso a mí me da un resultado bárbaro. Sea de mañana, sea de tarde o sea de noche, cuando lo necesito. Realmente, y el minuto que hicimos acá, yo me fui. Yo lo agradezco porque me fui, realmente. Cerré los ojos y solo escuchaba tu voz. Ajá. Hasta que dijiste, yo les aviso cuando pase el minuto. Y me pareció tan rápido que te lo agradezco muchísimo. Qué bien. Me alegro, Norma, gracias. Pues es que sí, es cierto, perdón un momentito, que lo voy a comentar, porque es que lo que dijo antes Alberto, es que la naturaleza induce, es fácil. Acordaros que la idea de meditar es poner la atención en algo que no te importa, que te gusta, claro, te gusta, te parece bien, y de repente un fenómeno muy interesante es cuando haces eso. ¿Por qué meditamos? Bueno, hay una razón, es porque después de meditar te encuentras más tranquilo, te encuentras más centrado, te encuentras más dueño de ti mismo. Otra razón es por la que vas tomando posesión. Yo llamo tomar posesión de ti mismo. Tenemos gran parte de nuestros automatismos. Somos como extranjeros en nuestra propia vida, o sea, tenemos gran parte de nuestras funciones vegetativas, corporales y sobre todo psicológicas, anímicas, sentimentales y todo esto son automáticas, no las controlamos, ni siquiera las conocemos, somos extranjeros, estamos viviendo en un país que no conocemos, que somos nosotros mismos, y cuando vas descubriendo, sin ningún esfuerzo, no tiene nada que ver con la introspección ni con el autoestudio, es simplemente percibir cómo estás ahí. No puedes evitar ver colores, o no puedes evitar sentir la respiración, o no puedes evitar acordarte de tu mamá o acordarte de tu papá y del campo. No lo puedes evitar, eres consciente, te das cuenta sin ningún esfuerzo de ti mismo, te vas percibiendo, te vas haciendo más dueño de ti mismo, te vas haciendo como más dueño de tu vida. ¿Y cómo se hace lo de meditar? Es que eso es importante, porque tenemos que buscar un momento. Tenemos que buscar un momento, madrugar a una hora que no haya nadie, que nadie nos moleste, dedicarle un tiempo. Es cierto, hay que hacerlo. Es un entrenamiento. Estamos desarrollando 2 capacidades. Una es la capacidad de poner nuestra atención en lo que nos parece y otra es la capacidad de que las percepciones no nos molesten. Percibimos todo, pero nos da igual. Aceptamos lo que percibimos. Aceptación pasiva y concentración pasiva son las dos herramientas, los dos polos. Y entonces ocurre un fenómeno muy bonito con la práctica. Y es que llega un momento en que verdaderamente no necesitas mucho tiempo. 1 minuto es suficiente. Y menos de 1 minuto. Simplemente el tiempo que tardas en cerrar los ojos sin hacer una respiración profunda. Yo lo miro así. Son 5 segundos. Es suficiente para entrar
en el estado meditativo, es para recordarlo, para reactivarlo. La idea, el objetivo sería realmente estar en estado meditativo todo el tiempo. Con sus inflexiones, habrá momentos de estrés, habrá momentos de dificultad, habrá momentos de molestias, habrá momentos de sentimientos agradables, lo que tú quieras. Pero puedes recordar, estás también entrenado que solamente, nosotros lo llamamos el ejercicio del recuerdo. Solamente con recordar. Yo lo hago con un pestañeo largo y me basta, pero hay otra gente que tiene otro truco, tiene otro reflejo para ayudar el recuerdo, o sin ningún truco, sin ningún reflejo, simplemente recordar. El sentimiento de calma te vuelve a ese estado de calma, pero recordar. La calma quiere decir que estás muy de acuerdo y muy a gusto contigo mismo. Y para estar muy a gusto contigo mismo tienes que estar limpio. Las religiones antiguas usaban mucho el término de purificación. Entonces, purificación no entendemos muy bien qué querían decir con purificación. Purificación quiere decir que uno tiene neutralizado todo lo malo que tiene por dentro, que todo lo que son todos los odios, todas las penas, todos los duelos, todos los traumas, todos los miedos que hemos pasado y que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, con la meditación se van limpiando poco a poco. Van desapareciendo. Primero uno tiene que saber que se está limpiando, que no es que te estés poniendo malo, sino que es que estás haciendo un trabajo inevitable que había que hacer. Y llega un momento en que estás, digamos, tan a gusto en que ya no tienes efectos adversos, ya la meditación es un estado continuo, sería el objetivo. Luego otra cosa, Norma, me gusta mucho, 20 minutos está muy bien. 20 minutos yo creo que es el tiempo óptimo de meditación. Yo conozco gente que dice que medita 1 hora, digo, bueno, pues bien, te lo pasarás bien meditando, pero dudo mucho que se pueda meditar 1 hora. 1 hora estás, 50 minutos de esa hora estás envuelto en tus pensamientos, en tus sueños, en tus recuerdos, en tus cosas, distraído. Cuando uno se distrae meditando, mucha gente muy voluntariosa dice, no, es que yo tengo que hacerlo más tiempo porque me distraigo mucho. Y digo, no, tienes que hacerlo menos. Si te distraes quiere decir que no puedes mantener la atención mucho tiempo. Mantén la atención el tiempo que puedas. 1 minuto vale, 2 minutos vale, 5 minutos vale. Vas aumentando, como ha hecho Norma. Estabas al principio segundos. Después con el tiempo 20 minutos. Y después que estás en 20 minutos quédate ahí, eso está bien. Lo puedes hacer más veces al día, puedes hacer ejercicios extras entre medias en cualquier momento, en fin. Perdonadme por la respuesta, que ha sido muy larga. Más preguntas. Luis Oneto tenía pedido la palabra. Adelante. Palabra. Tú, Ángela. Sí, a mí me quedó dando vuelta y me gustaría si pudiera profundizar un poco más en el concepto de autorreparación. Yo soy psicólogo y me dedico al trabajo terapéutico y me parece para mí sumamente importante a lo mejor saber un poco más sobre esto. Tengo un poco la sensación que la autorreparación es como hacer consciente lo inconsciente, ¿te fijas? Es decir, pero desde el punto de vista autógeno. Entonces, no sé, me gustaría escuchar un poco más a Luis. Sí. ¿Cómo era la palabra que has dicho? Autorreparación. 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 Sí, he dicho autorreparación. Autorreparación, bueno, autorreparación tiene que ver con el concepto de homeostasis, de autorregulación, equilibrio, autorreparación, la cicatrización de las heridas en el aspecto fisiológico y la superación del duelo en el aspecto psicológico. Son 2 ejemplos de autorreparación, podemos decir, de automantenimiento, de autocuración. Pero eso no es hacer consciente lo inconsciente, eso tiene lugar de manera automática, no te das cuenta, o puede que te des cuenta. Hay gente, la meditación funciona incluso en personas que no se dan cuenta de nada. Hay personas que meditan y dicen, pues yo no tengo ninguna descarga, no tengo ningún efecto secundario, no noto nada, me quedo en un estado de paz y cuando termina me sigo en paz de paz, no percibo nada, no me doy cuenta de nada. La meditación también funciona, no hace falta ser consciente. Ahí tenía el concepto de Freud, de hacer consciente lo inconsciente. Implica un esfuerzo por hacer consciente lo inconsciente. Tienes que saber algo que antes no sabías. Y eso con la meditación autógena ocurre que descubres cosas que antes no sabías o que las sabías pero las habías olvidado o las entiendes de otra forma. Eso ocurre. Pero la meditación funciona aunque no ocurra, es decir, no es necesario. Lo cual quiere decir que no tenemos un esfuerzo de introspección, sino simplemente tenemos un descubrimiento automático que ocurre solo.
ocurre solo sin buscarlo. Hay una técnica profunda, avanzada dentro del entrenamiento autógeno, que es el análisis autógeno. Mi maestro Lute inventó la reacción autógena, que era eso que del autodescubrimiento, el darte cuenta de los traumas ocultos y bueno, ese era un método en el que hacía eso que ocurre solo, pero él inventó un método para que ocurriera más, para favorecer ese principio que no tiene nada que ver con el psicoanálisis de Freud, aunque curiosamente ocurren las mismas cosas o cosas parecidas. Pero te interesaba, no sé si te ha aclarado algo lo de la, pero es la autoconciencia. Hacer consciente lo inconsciente para Freud era un objetivo. Sí, claro. En Autogenics no es un objetivo. En Autogenics es una consecuencia, es algo que ocurre. Es algo que ocurre, no es que queramos que ocurra, es que observamos que ocurre, nos parece muy bien que ocurra y lo facilitamos. Una cosa que nunca se hace en análisis autógeno es interpretar. Es decir, decirle al paciente lo que quiere decir, lo que le ha venido a la mente. No, aunque tengamos una hipótesis, no se lo vamos a decir, vamos a esperar a ver qué es lo que él va descubriendo. Lo que hacemos como terapeutas es apoyar el proceso, enseñarle cómo se hace y apoyarle y ayudarle y perfeccionar la técnica para que vaya desarrollándola, para que vaya haciéndola mejor. Por eso es autógeno. Otra razón por la que llamamos autógeno es porque es un estado autogenerado. Yo se lo enseño al paciente, pero él es el que lo hace, no soy yo el que se lo hago. Ok, muchas gracias. De nada. Ángela, adelante. Sí, yo tenía un par de preguntas, una de ellas ligada a algo que ha estado sucediendo durante la cuarentena. Y así como se plantea un tiempo, se requiere de algunas condiciones de espacio. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí es que hay muchísimo ruido, vivo en un edificio, permanentemente hay ruido arriba, abajo, a los costados, siento que pone mi sistema nervioso en un estado a veces ya muy, muy frágil, digamos, para soportar y como que no hay tantas condiciones para vivir incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer una práctica en ese contexto? Y el otro tema es lo que comentaste de meditar tanto tiempo, ¿no? Mucha gente que medita mucho tiempo habla que tiene visiones, visualizaciones, ¿no? Y a veces son películas completas, y yo no sé si eso está dentro de lo que sería una meditación o es otra cosa, ¿no? Generalmente, te empiezo por el final, generalmente eso es otra cosa. Es otra cosa que en inglés se llama daydreaming y en español se llama soñar despierto. Soñar despierto. Sí, eso es una cosa que... Hay gente que tiene mucha facilidad para eso. Hay gente que tiene mucha facilidad para soñar despierto. Se montan unas películas preciosas. A veces no, a veces son de terror. Pero eso no es lo mismo que meditar. De hecho, tenemos una red neuronal. Sabes que el cerebro nunca para. Entonces, cuando no hacemos nada, cuando no lo estamos utilizando para nada, sigue funcionando en lo que se llama la red neuronal por defecto. Es unas neuronas que están activas y están produciendo imágenes, generalmente ideas autorreflexivas, autorrelacionadas con uno mismo. Hay un escritor francés, suizo-francés, que era Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que os sonará, lo conoceréis. Él escribía sus obras en estado de ensoñación. Él vivía en Ginebra, salía con un bote en el centro del lago, entonces estaba allí, se tumbaba en el bote mirando a las nubes y entonces me estaba ahí y empezaba a ensoñar. Empezaba a tener fantasías sueltas, descontroladas, luego volvía a tierra, se iba a su mesa y escribía lo que se le había ocurrido y entonces tiene una colección de artículos que se llama Reflexiones de un paseante solitario. Es decir, son las ensoñaciones que él hacía en ese estado. Eso no es meditación. Es otra cosa, podemos decir que es parecido, no está mal, es entretenido, pero eso es activar la red neuronal por defecto. Curiosamente, en la meditación, desde el punto de vista neurológico, desactivamos la red neuronal por defecto. Hacemos funcionar redes neuronales que tienen que ver con el control,
de las emociones. Por eso uno tiene mejor carácter, digamos, cuando medita, uno tiene mayor resistencia a los agravios, a las ofensas, a los miedos, a las ansiedades, se toma las cosas de otra forma, no porque no te importen, es porque has desarrollado con la práctica de la meditación todas las zonas, el lóbulo singular anterior, el polo frontal anterior, estas zonas cerebrales que se encargan de la modulación de las emociones, del control de las emociones, se desarrollan. La meditación es como una gimnasia, activa zonas neuronales, que no es la red neuronal por defecto, que es la que funciona en la ensoñación. Por eso hay que empezar meditando poco tiempo, porque estamos hablando de que es como irte a un gimnasio y el primer día haces 1000 flexiones. No, te vas a poner muy malo. El primer día haces 2 flexiones y vale, luego ya irás aumentando según vayas cogiendo fuerzas. Entonces, ese es el primer aspecto. Yo creo que hay que tomarse la meditación como una técnica cuidadosa que hay que hacer bien. Hay que hacerla poco tiempo, porque más que nada para hacerla bien, para no cansarte y para ir desarrollando la capacidad. Y cuando llegas a 20 minutos está muy bien, no hace falta hacerlo más. Lo que sí es importante es hacerlo más veces. Es más importante la frecuencia que la duración. Es mejor hacerlo, bueno, nosotros en Autogenes recomendamos 3 veces al día. 20 minutos 3 veces al día es óptimo. Si solo lo haces una vez está bien, pero es muy bueno complementarlo con ejercicios muy cortitos de segundos o de minutos intercalados a lo largo del día. Es importante porque la frecuencia te va haciendo adquirir la costumbre. No es que medites 20 minutos de meditación, de paz, de contacto contigo mismo y todo eso y luego el resto de la vida, el resto del día te dejas llevar de 1000 demonios y de los nervios y de la aceleración. No, la idea es ir extrapolando, ir haciendo que esa actitud vaya cogiendo más tiempo, vaya ocupando todo. Referente al confinamiento. En el confinamiento pasan cosas muy curiosas. Una de las cosas que pasan es que la gente está mucho tiempo a solas consigo mismo y ocurre lo mismo que con la meditación. Es que hay gente que no tienen que estar siempre haciendo algo y en actividad, porque si están a solas consigo mismo se sienten mal, no están a gusto consigo mismos, y eso en el confinamiento ha pasado mucho. Y otra cosa todavía peor, es que no es que estén a solas consigo mismos, sino que es que están acompañados de gente que les molesta, que la quieren y están muy bien, y entonces estamos encantados. Estoy encantado de estar contigo 1 hora todos los días y cenamos juntos y lo pasamos fenomenal, pero ya continuamente todo el rato empieza a ser demasiado. Entonces hay muchas parejas, familias en que están empezando a descubrir tremendos conflictos internos por el mismo hecho que hay que estar juntos todo el día. O sea, es muy difícil no molestarse, tienes que llevarte muy bien para tener. Yo creo que esos son 2 problemas del confinamiento. Y lo que tú dices de los ruidos es lo mismo. Es un tremendo problema. Si en tu casa hay muchos ruidos, pero los tienes que aguantar 2 horas, porque luego te vas a otro sitio y sales y te vas al trabajo y te vas a otra parte, pues bueno, es una casa ruidosa, pero no lo sufres mucho. Pero si estás todo el día en la misma situación, ya es que harta. Entonces, ¿cómo haces la meditación en esa situación? Cortita. Una meditación cortita y practicas. Yo os dije antes, cuando hicimos 1 minuto sin hacer nada, dijimos cerrar los ojos. Cerrar los ojos produce un efecto de interiorización. El 50-60% de la información que procesamos entra por la vista, pero también entra por los oídos. Lo que pasa es que los oídos no los podemos cerrar, el tímpano va a seguir vibrando. Entonces tienes que practicar, si sigues oyendo ruidos, practicas la aceptación pasiva. Aceptar quiere decir que es verdad que hay ruidos, y pasar quiere decir que te da lo mismo, que no es tu problema. Si hay ruidos y los ruidos te molestan y te da mucha rabia que haya ruidos, aceptación pasiva quiere decir que aceptas que te da mucha rabia y que los ruidos son muy molestos y que hay ruidos, pero que no es tu problema. La rabia que te dan los ruidos es una reacción automática. Tú no quieres enfadarte porque los vecinos hagan ruido. No, pero te enfadas. Entonces aceptas el enfado. Es un automatismo más que ocurre. Entonces yo diría que haz 1 minuto sin hacer nada varias veces al día. Por ejemplo, una buena idea es hacerlo. ¿Cuántos minutos hay en 1 hora? 60. Muchísimos, ¿no? 60. 60 de esos 60 minutos puedes coger uno para no hacer nada. Hay personas que les recomiendo que pongan un timer
Personas que trabajan, por ejemplo, con ordenadores, es muy fácil porque están todo el día con el ordenador delante y se ponen un aviso de tal manera que a cada hora se les enciende una lucecita o les haga un pitido. Y entonces recuerdan, durante unos segundos, recuerdan el estado de calma, están menos de un minuto sin hacer nada y luego continúan con lo que estaban haciendo. Es una técnica de meditación potentísima, sencillísima. Muy bien. ¿Alguien más? Pruébala y nos cuentas. ¿Alguien más que quiera participar, comentar algo? Loreta. Adelante, Daniel. Loreto, ok. Hola, ¿puedo? Vale. Una pregunta, reflexión, duda. Si con la meditación conseguimos silenciar ruidos externos o igual ponernos en contacto con nuestros ruidos internos, con una comunicación interna, ¿no? En el caso de personas con depresión, que tiene de forma automática, no querida, una comunicación interna que no les ayuda, digamos. ¿Cómo abordamos la meditación con estas personas? Bueno, decías poco a poco, pero tiene que ser una meditación que se hace en un setting terapéutico al principio o no. Yo creo que la meditación hay que hacerla siempre en setting terapéutico, por la simple razón de que es que vamos a entrar en un terreno desconocido, en un terreno en el que puede haber, como es desconocido no sabemos lo que puede pasar, pero que puede haber problemas, especialmente me estoy refiriendo a gente que no tiene ninguna patología, que no tiene ningún problema, que no tiene nada, que la persona que enseña, el terapeuta o el monitor o el entrenador que enseña meditación, tiene que tener muy buenos conceptos y habilidades terapéuticas. Terapéuticas entendiendo por terapeuta la capacidad de comprender, aceptar, empatizar y apoyar a los demás. O sea, tiene que ser una buena madre, tiene que ser alguien que puede hacerse cargo del dolor y del sufrimiento ajeno sin grandes problemas, sin grandes dificultades, sin tener la impresión de que está haciendo alguna cosa extraordinaria fuera de lo corriente. O sea, yo creo que tiene que haber siempre un ambiente terapéutico, no necesariamente profesional, porque, bueno, como tú dices, una persona puede estar un poco triste, pero no tiene ninguna patología. Otra cosa distinta es si tiene una patología, si tiene un trastorno depresivo. Ya estamos hablando de un fenómeno diferente. Entonces, la meditación debe formar parte de un programa terapéutico y idealmente debe ser el terapeuta el que le enseñe la meditación. Es una forma especial de hacer terapia. ¿Qué utilizamos en la terapia? Para los psicólogos, psicoterapeutas, ¿qué utilizamos en las terapias? Utilizamos el razonamiento, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, utilizamos el análisis simbólico, si queréis, utilizamos también el apoyo emocional, la empatía, y utilizamos técnicas, procedimientos de ampliación de la conciencia, que es la meditación, en los cuales necesitamos todas las demás instrumentos, todas las demás herramientas. La meditación terapéutica hay que hacerla siempre en un contexto de muy buena relación interpersonal. Yo digo que es una técnica, pero no es una técnica en el sentido de la mecánica del automóvil, no es una mecánica, no, es una técnica en el sentido de que es un procedimiento que funciona. Entonces hay gente que dice, pero es que esto yo no puedo aceptar. Es que cuando me pongo a meditar, de repente me acuerdo de alguien que me ha hecho mal y me entra mucha rabia y yo no puedo aceptar que me traten tan mal. Digo, verás, es que no se trata de que lo aceptes o que no lo aceptes. La aceptación es una técnica. Quiere decir que si todo lo que te viene a la mente mientras te viene, tú haces como que te parece muy bien, o sea, aceptas, es cierto que te viene, pero no te importa y no le haces caso y te da igual.
Eso no quiere decir que te parezca bien y que te parezca mal, que estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, que te guste. No. Lo que quiere decir es que si haces eso, funciona y produce un resultado. En ese sentido digo yo que es una técnica. Entonces, en el caso de la depresión, tiene que ser siempre en un contexto terapéutico, porque cuando hay autodescubrimiento, cuando uno percibe cosas de sí mismo durante la meditación, alguien tiene que ayudarte a qué haces con eso. Tienes que encontrar la forma de explicarlo, tienes que encontrar a alguien que lo comprenda, tienes que encontrar la forma de contarlo, sí, tiene que ser en un contexto terapéutico. En las depresiones, muchas veces no es conveniente empezar en la meditación demasiado pronto. Hay que esperar un poquito más porque hay muchos tipos de depresión. Hay depresiones que curiosamente se consideran depresiones que no responden a los psicofármacos, además, no responden a los antidepresivos y que son, con frecuencia no responden a los antidepresivos, son depresiones que en realidad son duelos patológicos. Es una depresión clínicamente, tiene todos los síntomas de la depresión, pero lo que está dentro de esa depresión es un duelo no resuelto. Y esas con la meditación mejoran muy rápido y muy espectacularmente y muy en poco tiempo si aguantamos el shock inicial del descubrimiento del duelo. El proceso del duelo que estaba tanto tiempo interrumpido se produce y eso tiene que ser en una relación terapéutica. ¿Te vale? Sí, ¿te sirve? Sí. Había una pregunta por aquí, alguien que yo mover el dedo. Loreto. Hola Pavel, hola Luis, hola a todos. Hola. Gracias por el espacio, porque en verdad se agradece, ¿no?, que hablemos de esto que es tan importante. Fíjate que a propósito de lo que preguntaba Daniel en términos de la intervención, no sé si tú conoces el trabajo de Paul Gilbert y Richard Davidson, no sé si te suena. ¿De quién? Dilo otra vez. De Paul Gilbert y Richard Davidson o Davidson. No sé si te suena desde las neurociencias, como con toda esta práctica meditativa, autocompasiva y programas de intervención en esta línea, un poco lo que planteaba recién Daniel, parece. La meditación en la compasión. Sí, pero puesto en un espacio de terapia, puesto en un acompañamiento terapéutico. Sí. No sé si tú conoces esos programas y qué impresión te da, porque la verdad, al menos lo poco y nada que yo manejo de ellos, se parece mucho un poco a lo que tú planteas. Y a lo que planteamos, ¿Cómo se llama? Gilbert. Paul Gilbert, sí. Como Gilberto, Gilbert. Vale, ¿y cómo se llama su técnica? Él tiene todo un trabajo terapéutico con terapia compasiva. Es muy parecido. Sí. No sé si alguien por aquí puede que creo que habían otros psicólogos también acá. Sí. Puede que más de algunos conozcamos de él. Es lo que aquí, bueno, se conoce como mindfulness centrado en el autocompasión. Exacto, sí. Sí, conozco la técnica, el procedimiento. Antes dije, sí, eso es una terapia. Aquí hay una cosa muy interesante. Y es que hemos cogido, una serie de autores, de psicólogos, han tomado técnicas sánscritas y budistas de hace miles de años, las han reorganizado y las han aplicado y las han centrado a nuestro contexto, que es muy interesante. Y una de las técnicas que ocurren es que os dije antes que se puede meditar en cualquier cosa. Y hay unas técnicas de meditación en una experiencia concreta, por ejemplo, la experiencia de compasión y el kindness, la amabilidad y todo eso. Sí, efectivamente. Sí, no conozco a Paul Gilbert, pero sí conozco el procedimiento y la técnica. ¿Cómo es, Daniel? Centrada en la compasión. Mindfulness centrada en la compasión. Sí, mindfulness centrado en la autocompasión. Y bueno, aquí en la escuela en España, en Valencia. En Valencia hay un máster, toda una formación bastante estructurada. Un centro muy bueno que se llama Nicarara, ¿puede ser? Nicarara, algo así. Nicarara, que está en Madrid, de Mindfulness, sí. Sí, que es un centro muy bueno. Dentro de ese mismo centro yo entiendo que también mucha de la formación que ellos tienen es desde las neurociencias, con todo el trabajo de Richard Davidson. No sé si tú hablabas mucho como de estructuras neocorticales, del cíngulo, lo que pasa. Más de alguien por ahí preguntaba qué ocurre con
estos organismos vivos, autorregulados que todos somos y la capacidad de sanarnos, de entrar en prácticas de homeostasis y regularnos en el fondo, autoorganizarnos. Yo solo hemos estudiado, no sé si conocéis mi libro de Autogenics, Autogenics 3.0. Sí, Os lo sí. recomiendo. Creo que... Si veis la portada, ¿se ve bien la portada? Sí, sí. ¿Ves en la portada hay un cerebro con unas lucecitas encendidas? Con unas zonitas que están un poquito más, que hay como brillantes. Esas son las zonas del cerebro que se activan con Autogenics, con la concentración autógena. Son las zonas que se encargan de... Bueno, eso lo hemos estudiado, lo sabemos, que con este método de concentración no es que haya un cambio de personalidad porque hay una educación o una magia o algo parecido, no, es que se activan las zonas cerebrales de las que depende esa capacidad de modular los sentimientos y de planificar y centrar el control de la atención, y se adquiere cada vez más control sobre los mecanismos inhibidores de la red neuronal por defecto. Es decir, vamos desarrollando la capacidad de no ensoñar, si no queremos. Si queremos ensoñar podemos hacerlo, la red no se daña, pero ya no se nos despendola